Vamos a revisar lo que sucede con la Convención Constitucional porque hoy día se votaba el informe de preámbulo y solo se aprobó un párrafo. ¿Qué sucedió? Martín Ortiz ya está en nuestro estudio de Chilevisión Noticias para entregarnos detalles. ¿Cómo estás, Martín? Bien, ¿y tú, Pablo, cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Y también a toda la gente en sus casas, modalidad distinta porque antes estábamos desde el ex Congreso Nacional, pero hoy las funciones terminaron más temprano allá en el edificio en Santiago Centro. ¿Qué pasó con preámbulo? Esta propuesta que por algunos era esperada, por otros también causaba ciertas dudas porque requería, o algunos decían la Constitución o el proyecto constitucional requería una introducción. Algunos planteaban que sí, otros que no. Hay que recordar que la Constitución de 1980 no tiene preámbulo. La Constitución de Estados Unidos sí lo tiene y hoy se sometió a votación. Y tal como tú dijiste, dentro de los 4 párrafos que estaban para someterse a votación, solamente uno fue aprobado, que es el primero. Y si nos puede ayudar primero dirección a pasar a los párrafos que se sometían a votación. Pero antes, Pablo. Sí, por mientras que se carguen las imágenes para ir viendo. A ver, la Constitución de Estados Unidos tiene un preámbulo, pero porque es la Constitución de la declaración justamente de la independencia. Nosotros, el pueblo, we the people. En este caso, nuestro país no lo tenía porque esto es una constitución ya avanzada. Exactamente, es una constitución ya avanzada, pero muchos constituyentes decían, bueno, si los otros países tienen constitución, o algunos han tenido constitución dentro de sus nuevas cartas magnas, ¿por qué nosotros no? Una declaración de intenciones. Algunos decían el espíritu del espíritu de este proyecto constitucional y que vamos a pasar a ver a continuación porque ahí están los 4 párrafos que se sometieron a votación y solamente el primero fue aprobado y muy parecido a lo de Estados Unidos, nosotras y nosotros. Aquí ya comienzan algunas polémicas que vamos a ir desarrollando durante este párrafo porque dice nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. El concepto diversas naciones para algunas plurinacionales. Exactamente, generó polémica porque decían, bueno, ¿qué quiere decir diversas naciones? ¿Por qué no fue diversos pueblos, diversas etnias? Bueno, eso fue una de las controversias de esta jornada. Después sigue con nos otorgamos libremente esta Constitución acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Las últimas 3 palabras, participativo, paritario y democrático, fue como obviamente se realizó el proceso para elegir a los constituyentes, como se fue también desarrollando el proceso constitucional, así que es más que nada una redundancia de lo que nosotros ya conocemos actualmente. Un proceso participativo, paritario y democrático que no todos lo consideran tampoco en esas 3 palabras. Hay varias también polémica en los meses anteriores, lo hemos visto, donde constantemente se criticó justamente que si bien era participativo no se incluyó a todos, si bien era democrático muchas veces se imponía. ¿Cómo salió este párrafo finalmente? ¿Fue votado en su mayoría, en su gran mayoría, o hubo también algunas discrepancias? Mira, fue votado en su mayoría, obviamente, que para pasar a la propuesta constitucional necesita 2/3 del Pleno, pero estuvo muy cerca de ese margen de error, que son los 103 votos, porque obtuvo 107 preferencias. Entonces algunos decían, bueno, estuvimos cerca que se rechazara, y había otra interrogante, porque si nos quedamos con esa imagen, bueno, ahí está el aprobado y los otros 0 rechazados, si se rechazaba el primer párrafo, los otros 3 no tenían consistencia, porque el primero era el que le daba la cabeza, la estructura. Entonces, si este primero no era aprobado, muchos constituyentes decían, bueno, el resto se va a rechazar por encadenamiento, porque no tienen pies ni cabeza. Y así fue como se aprobó el primero, se rechazó el segundo, el tercero y el cuarto, que el segundo y el cuarto tienen cosas muy características o muy particulares. El segundo habla del estallido social, que para algunos constituyentes, o para muchos, de hecho fue rechazado con solamente 77 votos a favor, era un proceso que quizás no debiese estar mencionado en la Carta Constitucional o en el preámbulo de la Carta Constitucional. Y el cuarto párrafo, algunos mencionaban, ya habían 2 lecturas, que era una redundancia del primer párrafo o era una redundancia de lo anterior, y otros decían, tuvimos mala lectura al momento de conseguir los votos, porque se lograron solamente 100 de los 103 votos, estuvo a solamente 3 votos de que hubiese pasado. De hecho, dentro de las estadísticas o de las conversaciones de los días anteriores, el primero y el cuarto eran casi seguros. El segundo estaba definitivamente fuera de el concurso, de la batalla, y el tercero también existían ciertas dudas de que si se aprobaba o no se aprobaba. De hecho, el tercero obtuvo solamente 94 votos, le faltaron 9 votos para también pasar al borrador constitucional. Martín, a ver, cuando tú hablas de que se hicieron mal los cálculos, no contaron bien, le decían algunos constituyentes, sucede mucho en la convención debido a que no es una instancia política, sino que de mucha discusión, incluso ética y apasionada de los intereses propios de cada convencional, que tal vez se rechazaron el resto de los articulados de los párrafos del preámbulo, porque, me rechazaron el segundo, perfecto, yo no voy a dar mi voto para el resto. ¿Es un escenario que se daba anteriormente, que se dio también en esta situación? Mira, se me viene muy a la cabeza y muy prontamente algo que pasó en normas transitorias. De hecho, se me viene a la cabeza porque lo discutí este fin de semana mientras estaba
hablando del proceso constitucional con otras personas, y es que en normas transitorias hubo un artículo, que era el artículo segundo transitorio, en donde hablaba cómo iba a ser el proceso finalmente para que se instauraran las leyes, fue rechazado. Y a ciertos colectivos no les gustó que se haya rechazado. Entonces dijeron, bueno, como nos rechazan esto, nosotros les vamos a empezar a rechazar otros artículos. Exacto. Y de hecho, por eso mismo se cayó el articulado en esa primera instancia del Senado, del fin del Senado el 11 de marzo del 2026. De hecho, el artículo en su segunda propuesta llega exactamente o particularmente igual. Entonces no fue un tema que no les haya gustado lo que estaba escrito, sino que era un tema de estrategia. Porque hay que ser muy simple. Tenemos que sentarnos a la mesa a negociar. Exacto. Tú tienes algo, tú me rechazaste algo, yo tengo que rechazarte algo para poder sentarnos en igualdad de condiciones. Si no, no tengo nada que ofrecerte y tampoco nada que proponerte. Entonces se daba mucho en la Convención Constitucional, ahora que ya el proceso se está terminando, en que muchos de los artículos que se rechazaban no era porque no me gustaban, eran porque necesito negociar un poco o tener algunos artículos para... Otra instancia. Ya no hay otra instancia. De hecho, lo que se rechazó era muere, muere. Ese preámbulo, esas 3 líneas, esas 24 palabras, las conté antes de entrar al set, quedan dentro del proceso constitucional y de la propuesta constitucional. Pero mira, podemos o pasemos a escuchar primero declaraciones de constituyentes post votación, porque terminó relativamente temprano, a eso de las 1:30 de la tarde, y salieron los convencionales a dar su punto de vista, sus opiniones. A algunos les gustó, obviamente a otros les causó descontento, así que pasemos a escuchar declaraciones de los convencionales constituyentes primero, post votación, y finalmente los resultados que estábamos viendo acá a continuación. Esto demuestra una vez más el fracaso de las izquierdas. Ni siquiera son capaces de ponerse de acuerdo en un preámbulo, que es un prólogo, que es una poesía, como dijeron. Al parecer esta poesía fracasó y es un ejemplo más del fracaso de esta Constitución de la Convención. Habían rumores de que era muy probable que se aprobaran no todos los párrafos del preámbulo, habían rumores de pasillo, así que no es tampoco algo que nos sorprenda. Había generado mucho ruido ciertos conceptos de los párrafos, así es que creo que se condice con esos rumores y que no eran convocantes para todos los colectivos y por eso quedó de manifiesto en la votación. Ya, esa es la situación en cuanto a los constituyentes, lo que ellos explicaban. 11 días quedan nomás. Quedan solamente 11 días para el fin de la Convención Constitucional, se acerca a pasos agigantados, uno lo ha dicho muchas veces y muchos días en los despachos, cada vez está más cerca, es la recta final, son los últimos días, pero ahora, de hecho, con el fin de esta votación, ahora sí parece que todo se está terminando, porque y también se les puede explicar muy brevemente en sus casas, porque con lo que se aprobó, con este párrafo, con estas 3 líneas, estas 24 palabras, es lo último que se ingresó al borrador constitucional, son las últimas materias, son las últimas normas definitivas, porque ya lo que tiene que hacer armonización, que en palabras simples es que debe, como yo lo digo muchas veces, debe amononar el texto, debe encontrar las inconsistencias, incoherencias, esas ya fueron descritas, ya están vistas, y ahora lo que debe pasar es que deben, valga la redundancia, pasar el pleno, votarse y aprobarse. Y entre ellas está la reducción también de los artículos, que es una de las grandes materias que debe realizar armonización prontamente ya la próxima semana, entre el 28 y el 30 de junio. El 30 de junio se termina el proceso constitucional como lo conocemos, con los plenos, con los constituyentes en el ex Congreso. Ya de ahí al lunes se entrega la propuesta constitucional del presidente de la República, pero una parte era la posvotación. ¿Ya? Pero también respondieron los constituyentes en torno a este segundo párrafo que habla del estallido social. Y no solamente del estallido social. Miren, si podemos, por favor, poner nuevamente la gráfica donde se ven los párrafos y donde se ve el texto. Muchas gracias desde dirección. El segundo párrafo dice, considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, primer tema que generaba controversia, tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas. Y aquí viene otra que el Partido Comunista, de hecho, dijo, nos causa cierto ruido. Con la fuerza de la juventud. ¿Por qué? Y eso lo voy a explicar después. Para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. El tema del estallido social para muchos decía, ¿por qué debemos colocar una figura que nosotros ya conocemos en esto? Aquí no se inicia la convención constitucional, no es con el estallido, hay un proceso anterior, algunos mencionaban los 30 años. De hecho, del Partido Comunista también mencionaban que ellos no iban a estar a favor de esta enmienda, de este párrafo, lo rechazaron. Pero también era el tema de la juventud, porque decía, ¿por qué solamente dejamos en este segmento etario todo lo que está pasando en el proceso constitucional? Y no también vemos al resto de las personas. Si aprobamos esto, si se llega a aprobar, podría generar cierto conflicto, porque está un poco segmentando a quién va dirigida esta propuesta, porque hay que recordar que un preámbulo es la introducción o es lo que viene como a vender el espíritu de lo que es este borrador
Constitucional. De este punto en específico también se refirieron los convencionales constituyentes. Algunos estaban muy desacuerdo por el tema del estallido social y también desde el Partido Comunista estaban desacuerdo por el tema de la juventud y porque se nombrara solamente a este segmento etario. De hecho, pasemos a escuchar declaraciones de Rudy Hurtado y también de Marcos Barraza. En particular no me convenció el segundo párrafo, particularmente porque no creo que sea privativo de la juventud lo que está cursando en Chile. Y hay que ser muy precisos en el texto constitucional. Destaco la odiosidad y las aberraciones que dijo la derecha en el pleno de esta convención constituyente. Nosotros hicimos en muchas oportunidades intervenciones diciendo que el estallido social es una parte de la historia que divide a los chilenos, que divide a la ciudadanía, en donde muchas personas sufrieron y siguen sufriendo, porque este estallido no ha terminado, la violencia no ha terminado, la violencia, la delincuencia y la inseguridad cada día suben más. Claro, ahí vemos la frase con la fuerza de la juventud. Por ejemplo, el estallido social, ya que se hablaba del estallido social, se vio muchos abuelitos marchando por sus derechos de salud, se lo ha visto en marchas anteriores. Entonces, claro, era justamente un poco de casi discriminación poder hablar del tema de la fuerza de la juventud cuando distintas personas participaron de este movimiento social y en los movimientos anteriores. Incluso podemos ver, por ejemplo, los proyectos iniciados por la expresidenta Michelle Bachelet, que también hizo un cambio y quería hacer un cambio de constitución. Entonces, claro, ahí era bastante polémico el párrafo 2 de este preámbulo. Ahora, Martín, eso ya queda fuera, justamente esto ya está decidido. ¿Qué pasa esta semana? Es la última semana que se viene para la Convención Constitucional. Sí, es la última semana de la Convención Constitucional. De hecho, bueno, estamos a jueves, mañana viernes se ve nuevamente el Pleno. ¿Hay votación? No. Hay discusión, hay deliberación. De hecho, cada convencional constituyente va a tener mañana y el sábado 6 minutos para poder hablar ante el Pleno. Algunos dicen es el principio de las despedidas de los convencionales, algunos ya estaban preparando sus discursos. De hecho, les preguntamos hoy más o menos en qué tónica iban a hablar. Muchos nos decían, sorpresa, como esperen. El 19 de octubre del 2021 fue el inicio de los discursos de los 154 constituyentes. Mañana va a ser probablemente el último discurso de nuevamente los 154 convencionales. Y de ahí, ya la otra semana, 28, 29, 30, Pleno de armonización, se ven materias y como dije anteriormente, lo más importante es qué va a pasar con los artículos. En un principio eran 499, algunos dicen entre 380 y 390, puede que queden dentro del borrador constitucional. Se termina el 30, después de ahí llegamos al 4 de julio y ahí desde las 9, 8 y media de la mañana los convencionales, también las autoridades, se van a hacer presentes en el ex Congreso y en ese mismo lugar, alrededor de las 11 de la mañana, el presidente de la República, Gabriel Boric, va a tener que firmar este decreto para llamar a elecciones el 4 de septiembre del 2021. Pero antes de terminar... 2022. 2022, sí. Es que la pandemia como que la pandemia nos quitó un año. Me hace perder la cuenta. Pero antes de terminar, porque también creo que es rol de los medios de comunicación o de los periodistas informar sobre el proceso constituyente, el otro día leí a un senador que hablaba sobre que Rojas Vade había escrito parte de la Constitución. Ya. Exacto. Quiero hacer una aclaración muy brevemente, y esto es independientemente de quién sea la persona que haya dicho tiempo, eso. pero viene a hacer esa aclaración. Sí. Rojas Vade nunca participó del proceso constituyente, o más bien participó hasta septiembre del 2021 del proceso constituyente. El 19 de octubre se inició los discursos de apertura y con ello las comisiones temáticas. O sea, desde octubre del 2021 se empezaron a escribir las normas. Y el 15 de febrero del 2022 se hizo el primer pleno de la Convención Constitucional. Así que no participó. No participó. Por un tema de fechas es imposible que haya participado Rojas Vade dentro de la articulación del proceso constituyente, dentro del borrador constitucional que todos debemos votar el 4 de septiembre próximo. Vamos a pausa y ya volvemos con más informaciones en Chilevisión Noticias Tarde en Pluto TV.